Muchas gracias, Eduardo, y buenas noches para todos, hermanos. Gracias a Dios que nos encontramos. Queremos en esta noche poder comenzar el capítulo 2 del libro que veníamos viendo hasta hace unos meses, El Camino al Trono de Dios. Queremos iniciar este segundo tomo hablando sobre el santuario celestial y las ventajas que tiene el hecho de seguir estudiando y seguir profundizando en las enseñanzas y verdades que se encuentran en todos los pasajes bíblicos referidos justamente al sistema del santuario. La autora dice que el santuario es una lección objetiva acerca del plan de salvación, acerca de cómo Dios resuelve el problema del pecado a nivel individual, a nivel iglesia, a nivel planeta Tierra y también en todo el universo. Es justamente el santuario celestial, el gran original, y el tabernáculo en la tierra justamente fue una sombra de esa realidad, absoluta, que es la del santuario, el lugar donde Dios mora. Llamado por muchos autores el Palacio de la Bondad, porque en ese palacio, en ese santuario, que también puede ser traducido como palacio, vive Dios, mora Dios y ahí reside justamente todo el centro de operaciones desde el cual Dios decide y Dios obra por la salvación de cada uno del que lo busca. En estas horas finales de la historia humana, un estudio serio de este tema del santuario tiene la ventaja, dice la autora, de despertar un vivo interés en la vida futura, en la vida del cielo, en vivir con Jesús, con nuestro Salvador, por toda la eternidad. La comprensión del santuario terrenal es también fundamental para entender correctamente la Biblia, ya que todos los elementos, rituales, el mobiliario, los procedimientos que se hacen en el santuario están centrados en Cristo, y entonces es esa gran unidad con Cristo como figura central lo que impregna cada una de las partes de este tema del santuario. Una imagen clara y definida del santuario celestial nos permite entonces seguir a Cristo, por un lado, dice la autora, por otro lado fortalecerá nuestra fe en la obra final del Evangelio, que no terminó en la cruz, sino que desde la cruz sigue avanzando en otras etapas. Nos permite detectar y evitar el error cuando se presenta en forma subrepticia, muchas veces en forma muy sutil. Y otra ventaja que tiene justamente estudiar estos temas es el hecho de saber hacer nuestra parte en la cooperación con Cristo, en la cooperación de nuestra vida cristiana y nuestra santificación en esa obra que hacemos en compañerismo con el Espíritu Santo y con el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que el santuario debía ser una copia de lo que se le había mostrado a Moisés en el monte. Moisés vio en el monte el santuario, sus procedimientos, cómo tenía que ser incluso ensamblado el santuario. Vamos a ver un pasaje en Éxodo capítulo 25, versículos 9 y 10. Este capítulo de Éxodo justamente es un capítulo que nos hace ver cómo las primeras indicaciones en relación con el tabernáculo, con el santuario, 25, 9 y 10. Éxodo 25, 9 y 10. Dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y luego viene diciendo más detalladamente medidas y mobiliario que tenía que tener ese santuario. Cuando Pablo habla justamente en Hebreos 9:24 que Cristo ingresó en los lugares santos, se habla justamente de este edificio especial en el cual mora Dios y donde está el epicentro, el cuartel general del gobierno de Dios universal, tanto para esta tierra como para todo el universo. ¿Era entonces lo que hizo Moisés? No un modelo exactamente igual al visto, sino una representación a escala, en miniatura, del santuario celestial. Así como nosotros tenemos para los chicos, hemos comprado como iglesia, ¿no es cierto?, un santuario, ¿no es cierto?, un santuario en miniatura, en maqueta, para que los chicos vayan entendiendo y también estudien paralelamente con nosotros estos temas. Bueno,
lo que Moisés hizo también fue una representación en miniatura del templo celestial y incluso vio cómo tenía que armarse y desarmarse. Por ejemplo, en 26:30, Éxodo 26:30, van a ver ustedes allí que dice cómo ellos tenían que desarmar y armar el tabernáculo, que tenía que ser un portátil, por supuesto, ¿no es cierto?, mientras iban ellos avanzando y deteniéndose en las diferentes etapas del camino. Alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Cuando uno se muda muchas veces, bueno, a veces se muda en forma muy, muy prolija, a veces se muda como puede, ¿no es cierto?, de a viajes, llevando algunas cosas en auto, otras en el camión o en la camioneta. Cuando éramos estudiantes nos prestaban y siguen prestando el carrito de la UAP, ¿no es cierto? Y muchos se siguen mudando, ¿no?, con el carrito, el famoso carrito que sigue siendo el método más económico de mudanza acá en la villa, ¿no? Bueno, Dios le dijo cómo tenía que trasladarse ese santuario, que no era una casa especial, una casa común, como puede ser cualquier casa o departamento de un estudiante o de una familia chica en nuestra comunidad, sino que era una casa especial, sagrada, y tenía que ser desarmada, trasladada y ensamblada nuevamente de una forma muy particular. Ahora, cuando se dice en la Biblia que Moisés y otros hombres vieron el cielo abierto y parte del santuario, por ejemplo, Juan ve el arca, ¿no es cierto?, o en visión ve el lugar santo, y de hecho todas las principales escenas del Apocalipsis se introducen con una imagen del santuario. Bueno, todo eso son las realidades, porque en el cielo no hay tipos, en el cielo están las realidades o los antitipos que están referidos por esto que Moisés edificó y construyó para que el pueblo pudiera aprender de la salvación. En ese santuario celestial, entonces, hay dos apartamentos, hay dos partes. Cada división de la obra de Cristo tiene entonces su lugar distintivo en el santuario celestial. Aquí cita a Patriarcas y Profetas, página 357, ¿no es cierto? Cada parte tiene que ver con una etapa en el plan de salvación. Algunos creen que la salvación empieza y termina en la cruz, así de forma puntual. Bien, empieza allí, termina allí, pero la Biblia nos dice que la cruz es importante, pero después hay otra etapa, ¿no? Una etapa de intercesión de Cristo. Cuando Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar, se refería a hacernos lugar en esas casas a través de su intercesión. Y después hay otra etapa más, que es la etapa del juicio, que ya iremos viendo más definidamente. Pero después hay otra etapa más, que es cuando se sale del santuario para dar justamente la recompensa, bueno o mal, a cada uno, ¿no? Bueno, así esto se va viendo paso a paso, parte por parte, con el sistema del santuario. Cristo entonces es el personaje principal de toda la Biblia y específicamente del santuario. Comenzó su ministerio en el primer apartamento o en la primera parte de este santuario celestial y no en el segundo. Este tabernáculo, dice Hebreos 9:11, que este santuario no fue hecho como lo construyó Moisés y los artesanos Bezalel y Aholiab. Fíjense lo que dice Hebreos 9:11. Aquí nos habla Hebreos capítulo 9, versículo 11, que Cristo es sumo sacerdote de los bienes venideros y está en un más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no de esta creación. Y Él entró allí, a ese lugar especial, portando su propio sacrificio, su propia sangre, ¿sí? El santuario celestial entonces es más grande que el terrenal, así como un edificio es mucho más grande de lo que puede ser su maqueta o su plano o su representación. Es un edificio mucho más grande y mucho más perfecto. En el santuario nosotros teníamos candelabro, ¿sí? Tenemos ángeles bordados, tenemos el altar del incienso, tenemos el arca,
Pero en el cielo no hay ángeles bordados, hay ángeles de hecho, ¿no? Y en el cielo también está justamente el Espíritu Santo obrando e intercediendo por nosotros, y está el Padre en su trono, en su trono, así como había un trono representado por el arca en el lugar santísimo, y está Cristo como nuestro mediador. Así que en el cielo están esas realidades absolutas que representaba el santuario. El modelo sombra de las cosas celestiales mostradas a Moisés era tan diferente del verdadero tabernáculo como el modelo de un vestido es diferente del propio vestido. Pero aún así, los elementos fundamentales eran muy, muy claros y estaban allí enseñados en este santuario. Ahora, fíjense ustedes cómo el santuario celestial sucedió o continuó al santuario terrenal. Y esto fue por una razón muy simple que hemos leído recién en Hebreos 9, versículo 11. Que Cristo, dice allí en Hebreos 9, 11, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, de hecho, no hecho de mano, no de esta creación, dice que entró una vez para siempre en el lugar, en el santuario, debiera traducirse aquí, ¿no es cierto?, habiendo obtenido eterna redención. El santuario celestial se inauguró cuando Cristo llevó ¿qué cosa? Su sacrificio para ofrecer. No podía inaugurarse sino antes que Cristo muriera, porque Cristo tenía que allí mediar en virtud de su sacrificio hecho, ¿sí? Por lo tanto, el santuario terrenal fue primero y después fue el santuario celestial. Así entonces, cuando Cristo, expirando en la cruz, dijo una frase corta pero muy significativa, 2 palabras. ¿Qué dijo Cristo cuando expiró en la cruz? Consumado es. Había terminado, ¿no es cierto? Se rasga el velo del templo de arriba abajo, ese santuario terminó, caducó, y ahora, tiempo después, a los pocos días, sería inaugurado el santuario celestial. De hecho, Hebreos es toda un estudio que demuestra que no hay que volver atrás al viejo santuario que ya estaba completado, sino que hay que mirar para arriba, mirar a Cristo en su santuario celestial. El servicio del santuario celestial entonces iba a suceder de esa forma al santuario erigido primero por Moisés, después por Salomón, después reconstruido tiempo después por Zorobabel y luego hermoseado por Herodes. No pudo funcionar entonces sino hasta que Cristo, con su muerte, resurrección y ascensión, fue ungido como sumo sacerdote. El camino hacia el santuario celestial se abriría cuando el santuario terrenal hubiera cumplido con su misión señalada, como fue efectivamente a través de la muerte de Cristo. Así que Cristo entró en el cielo mismo y hay un sacerdocio en el santuario celestial. Así como en el santuario terrenal había muchas personas que estaban siempre ministrando, y de hecho David, cuando organizó el oficio del templo, nombró cantores, nombró porteros, nombró sacerdotes, y todos en sus turnos, ¿no es cierto?, que se iban turnando unos y otros. Había un montón de gente trabajando en el santuario. Cuando Cristo inauguró su santuario, ¿cuál es el sacerdocio que acompañó a Cristo en ese nuevo santuario? ¿O acaso fue solo? Debiera haber habido un sacerdocio, por supuesto. Si lo había en los templos anteriores, tenía que haber también un sacerdocio en el santuario celestial. Bueno, Efesios 4:8 nos dice que cuando Cristo resucitó, llevó consigo una multitud de cautivos. Se añade también que Mateo 27, 52 y 53, cuando Cristo resucita, también resucitan con Él un montón de otras personas que no sabemos cuántas fueron, pero había muchas que ascendieron con Él, y estos resucitados son parte de ese cortejo, de ese sacerdocio inicial del santuario. Primicias del sacerdocio definitivo que vamos a participar todos los salvos al fin del tiempo. Vamos a ver allí en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Apocalipsis 5, 9 y 10. Fíjense que dice allí: cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. O sea, que estos que cantan en el cielo son redimidos, ¿no? Con tu sangre nos has redimido de todo linaje,
lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que aquí tenemos un grupo que ascendió con Cristo y comenzó allí a ministrar en ese santuario celestial cuando Cristo inauguró ese templo celestial, esa administración en el santuario. Pero uno podrá decir, bueno, ¿qué pasó con los que vivieron y murieron y creyeron antes de la muerte de Cristo? ¿Sí? ¿Cómo se salvaban ellos? Bueno, se salvaban por medio de la promesa que Dios había hecho en 1 de Pedro 1:18. Nos hace ver allí que siempre el plan de salvación fue el mismo, fue manifestado cuando Cristo vino al mundo, pero siempre la misma promesa fue esa promesa que dio esperanza de salvación y efectiva salvación a los que vivieron antes de que Cristo apareciera en forma o en carne humana. Dice 1 de Pedro 1:18 al 20, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que Cristo salvó, Cristo redimió siempre, de la misma manera, a través de la fe en la promesa, a los que vivieron antes de su llegada y después aquellos que creyeron en que Él había venido al mundo, ¿sí? Él siempre salvó por medio de la fe en el sacrificio venidero o en el sacrificio hecho, depende cada uno cómo o en qué momento vivió de la historia humana. Bueno, en ese santuario hoy hay un ministerio que desarrolla la divinidad en todo su plenitud. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran en nuestro favor y también, bueno, ordenan a los ángeles que son ministros de salvación, como dice el libro de los Hebreos capítulo 1, versículo 14, ¿no es cierto? Los ángeles son aquellos que ejecutan las órdenes que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo envían en favor de los salvados. Termino diciendo que esta obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, junto con esta obra de los ángeles, es la que se está llevando a cabo en el santuario celestial, que nos beneficia a nosotros como hijos de Dios, caminando en la vida cristiana. Y entonces podemos ver que por la gracia de Dios estamos avanzando y esta obra que comenzó un día no es interminable, no es indefinida, sino que tiene un comienzo y tiene un final. Y cuando haya un final, Cristo seguirá velando por su pueblo y aquellos que no hayan aceptado la invitación quedarán sin esperanza de salvación. Gracias a Dios que podemos encontrar, conocer a Cristo y tener justamente en estas hermosas verdades un resumen en toda la Biblia acerca de cómo Dios salva y cuida de los seres humanos y los lleva, los encamina hacia la salvación.